Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que todos hayan tenido una excelente noche. El día de hoy seguimos en nuestro devocional, Primera de Pedro, y hoy vamos a estar en el capítulo 3, versículos 13 hasta el versículo 22. Y hoy vamos a estar hablando acerca de sufrir por hacer el bien. Como algunos han estado siguiendo los devocionales, el día lunes tuvimos otro devocional sobre sufrir es parte del plan. Y hoy nuevamente vamos a hablar del sufrimiento. Parte de la introducción que también hablábamos la semana pasada es entender que parte de esta carta va a darle el entendimiento al creyente que en el sufrimiento también nos gozamos y también vemos la mano poderosa de Dios. Y el día de hoy hay una gran pregunta que muchos se pueden llegar a hacer, y es el versículo 13. Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Y esa es una pregunta, ¿cierto? ¿Quién va a querer hacerme mal? ¿Quién va a desear mi mal? Si en cierta manera todos los principios cristianos, los valores que enseñaba el Señor Jesús son amar al prójimo, a desear su bien, inclusive cuando ellos de pronto por alguna razón nos quisieran desear el mal. Pero hay algo que el Señor Jesús también enseñaba, y es que nosotros íbamos a ser como ovejas en medio de lobos. También a sus discípulos les enseñó que íbamos a sufrir a causa de seguirlo a Él. Entonces ya hay una enseñanza en lo cual el Señor Jesús ya había hablado de un precio que se tenía que pagar. Un precio en el cual en un ente natural, pues para muchos puede ser algo negociable, pero en un ámbito espiritual es una oposición que siempre va a estar en aquellos que portan la luz, aquellos que han creído el mensaje, aquellos que han sido trasladados de la oscuridad a la luz admirable. Versículo 14, ¿cierto? Nos da una breve respuesta y dice, pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. Acá nos habla particularmente de amenazas que podemos llegar a tener, de personas que pueden llegar a desear nuestro mal de acuerdo a nuestra manera de actuar, a nuestra manera de pensar o nuestra manera de profesar nuestra fe. Pero en cierta manera la carta no nos está dando una solución, no nos está mostrando una salida, más bien nos está llevando al entendimiento de que aunque suframos, tenemos que entender que Dios no omite y Dios no es injusto. Realmente Dios va a recompensar cada una de las cosas que hemos sufrido a causa de Él. Cada una de las cosas que por hacer el bien hemos llegado a sufrir, ¿cierto? Y acá después vamos a ver que la epístola nos va a mencionar, ¿cierto? De que en cambio de nosotros permitir que estas amenazas nos lleven a preocuparnos o a vivir en miedo y en cierta manera volver a nuestro viejo hombre o retractarnos o callar nuestras acciones, nuestra manera de vivir y de esta manera tal vez a moldearnos más a lo que es común hoy en día, pero que no es normal. Y eso es algo muy importante, porque hay cosas hoy en día que son comunes, pero no son normales. Hoy en día es común que un hombre de mayor edad se crea una niña y la gente diga, wow, sí, felicitaciones, estás bien. Hoy en día es común que una mujer diga que no es mujer y que es hombre, y por ser hombre ella o él puede entrar a un baño de hombres, ¿cierto? Eso es común, pero eso no es normal. Y es lo que nosotros tenemos que siempre entender, ¿cierto? Aunque las cosas sean comunes, no significa que sean normales, porque nosotros partimos dentro de los principios bíblicos y aún dentro de los principios biológicos. Entonces,
dentro de esto, la Biblia lo que insta es a no tener miedo, a no ceder a aquellas cosas que nos pueden producir sufrimiento. Y hay cosas que a causa de Cristo nos pueden producir sufrimiento. Y una de las más puntuales o una de las primeras que podemos llegar a vivir es la persecución o las amenazas de nuestros propios amigos o familiares. Cuando tal vez tú eres el único que cree en el Señor, muchas veces, por no decir que la gran mayoría, las personas van a sufrir, pues hoy conocido como bullying, ¿cierto? Y lastimosamente yo tengo que decir que yo fui uno de esos. El primero en llegar a los pies de Cristo fue mi hermano, y el bullying que yo le hice a mi hermano fue durante un año y fue demasiado, ¿cierto? Donde él sufrió a causa de Cristo, pero el mantenerse haciendo lo correcto le llevó a ver la gloria de Dios, y esa gloria de Dios se vio manifestada en que todos nosotros en la familia hoy en día no solo hemos entregado nuestras vidas, hemos corrido en pos del Evangelio, nos hemos arrepentido y vuelto al Señor, sino también servimos al Señor. Entonces, acá, ¿cierto? Hace un cambio y dice, bueno, en vez de tomar ese sufrimiento y permitir que usted se preocupe, que tenga miedo, adore al Señor como el Señor de su vida. Y acá es algo lo cual nosotros tenemos que entender, ¿cierto? Y esto nos lleva a permanecer y a ser constantes en nuestra fe. Si ustedes siguen leyendo, dice o va a desarrollar si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, o en otras palabras, si alguien le pregunta de su fe, si alguien le pregunta acerca de lo que usted cree, si alguien le pregunta acerca de sus principios, de sus valores, estén siempre preparados para dar una explicación. Y acá viene otra pregunta. ¿Estás tú preparado para dar una explicación? ¿O por el contrario, tú te estás limitando sencillamente a lo que diga el pastor, te estás limitando a lo que diga un devocional? Porque la palabra de Dios exhorta a cada creyente en su relación íntima, individual y dinámica a desarrollar y a indagar en la palabra de Dios, a conocer a Dios a través de su palabra. Es una exhortación muy explícita. El creyente debe estar marcado por su amor a conocer más de Dios, y este se ve reflejado en conocer más, indagar, investigar la palabra, escudriñar lo más profundo de esta misma. Entonces, si no estamos indagando, si no estamos profundizando, entonces la mayoría de veces no vamos a poder dar una explicación, porque estamos cortos en nuestra vida espiritual. Estamos cortos en nuestra vida doctrinal, estamos cortos en nuestra vida bíblica, estamos cortos aún, podría llegar a ser, en nuestros fundamentos. Y acá dice, bueno, pero si usted tiene ese conocimiento, si usted puede llegar a responder y dar una explicación, oiga, ojo, delo con humildad y respeto. Y estas son dos palabras muy importantes que a veces a los cristianos se nos llega a olvidar: la humildad y el respeto. Es cierto, nosotros no pertenecemos a este mundo. Es cierto, nosotros ya no somos como los demás porque hemos sido salvados por gracia y misericordia. Ahora somos hijos de Dios. Ahora la luz admirable está con nosotros. Ahora podemos ver, ¿cierto? Pero eso no nos da un estatus, no nos da un derecho o no nos da un poder en el cual estamos por encima de las demás personas. Por el contrario, el Señor Jesús siempre enseñó que debíamos estar dispuestos a servir a los demás. Entonces, algo muy importante que nosotros siempre debemos tener al momento de hablar a los demás. Y ya luego pues nos habla de mantener una conciencia limpia, de siempre estar correctos y delante de la presencia del Señor. Y ya quiero terminar, ¿cierto?, con el versículo 17, y este versículo es clave. Recuerden, tú que me estás escuchando hoy en esta mañana, recuerda que es mejor sufrir por hacer el bien. Eso es lo que Dios quiere, a que sufras por estar haciendo el mal. No es lo mismo estar sufriendo cuando tú has tomado decisiones incorrectas, cuando has desobedecido a Dios y cuando has hecho, perdón la expresión, lo que tú has querido hacer. Eso es muy diferente a sufrir por Dios. Un ejemplo de esto: si tú has decidido ir en contra de la palabra de Dios por algo que de pronto no te guste, no te agrade, ¿cierto? Y tú has decidido hacer tu vida como tú has querido, y esto ha traído, no sé, problemas económicos. Tú no puedes decir: Dios me ha
puesto a sufrir y ahora sufro por él, porque esto ha sido parte de tu desobediencia a Dios. Y este es un sufrimiento del cual Dios no quiere que tú pases. Y por eso es que nosotros deberíamos obedecer al Señor. Y por eso siempre la premisa es obedecer, adorar, vivir para Él. Pero ahora es mejor que sufras por el Señor. ¿Y qué es sufrir por el Señor? Compartir el Evangelio. Ir a personas desconocidas y pasar la pena, pasar la vergüenza. ¿Qué es sufrir por el Evangelio? Cuando alguien llegue a temblar o a poner en duda tus principios, decir no, porque estos son mis principios. ¿Y por qué? Como decía anteriormente el versículo, cuando te pidan una explicación o cuando en cierta manera indaguen tu fe. Porque yo creo en Dios, porque yo soy cristiano, porque entregué mi vida, porque Él me salvó. Así se rían de ti, así tal vez busquen tu mal, así te traten de lo que te traten. Ese es el sufrimiento que Dios quiere que realmente tú vivas para glorificar su nombre, para que tú crezcas y para que cada día puedas madurar en tu fe. De igual manera, conforme al ministerio o al propósito que el Señor te ha dado. Una de las cosas más difíciles en el servir al Señor es saber y entender que hay un principio que ya viene y está dado por el Señor Jesús. Judas andó 3 años con el Jesús, pero aún así lo traicionó. Pedro andó 10 años con el Señor Jesús, le prometió y dijo que nunca haría algo de lo cual lo defraudara, que estaría con él, lo negó 3 veces. Y así puedo ir mencionando errores que todos tuvieron, ¿cierto? Y esto lo que nos lleva a pensar realmente es en qué momento ellos no pagaron el precio que debían hacerlo como discípulos de Cristo. Y ya más adelante vemos que realmente fueron empoderados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Estuvieron llenos de la presencia del Señor y tuvieron denuedo para predicar la palabra. Pero en este punto, ¿cierto? Yo quiero que tú realmente hoy te preguntes, ¿mi sufrimiento es por hacer el bien, por obedecer a Dios? ¿O mi sufrimiento es a causa de la desobediencia que he tenido para Dios? Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente día. Esperamos verte el día de mañana, que tengas un bendecido día. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.